Aquí, por favor. Voy a leer. Oigan esto, mujeres. Oigan esto. Pongan atención. Porque dicen, no, porque nosotros predicamos falsa doctrina. No es eso. Es que la Biblia no fue escrita en español. Oiga. La Biblia no fue escrita en español. ¿Oyó eso? La Biblia no fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en paleo hebreo, en griego, arameo. Después, más tarde, vino el latín. Pero los idiomas originales son paleo hebreo, hebreo antiguo, arameo antiguo y griego koiné. Que ni siquiera el latín se puede nombrar como una lengua antigua en cuanto a los manuscritos originales. Entonces, la cartera, por favor. ¿Qué pasa aquí? Que por coger los textos así a simple vista, aquí, pongan atención, mujeres, mayormente pongan ustedes atención a esto, para que el día de mañana no le pongan cosas en su cabeza. ¿Qué pasa? Que por coger los textos a simple vista, sin hacer una exégesis, sin estudiar el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto del libro, el contexto gramatical o lingüístico, el contexto bíblico, cómo encaja la idea, todo esto, entonces lo cogen así a simple vista. Bueno, la Biblia lo dice así y ya y lo tiran así. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres y mujeres que predican de esta manera han creado y han inventado una doctrina que la Biblia no apoya. Les voy a leer otro texto. Porque aquella persona que dice no, que el pantalón es pecado, la Biblia me dice a mí, no le permito a la mujer que enseñe al hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay mujeres en esas iglesias que predican y enseñan. Pero sí dicen que el pantalón es pecado. Pero dice la Biblia que no le permito a la mujer, pero lo hace. Si es así, ninguna mujer debería coger un micrófono. Ni siquiera una alabanza, ni una oración diga. Pastor, ahora, si tiene en su corazón un llamado pastoral, una mujer, quiero decir. Entonces, si, luego tiene un esposo, pero el esposo no es pastor ni nada, es simplemente un cristiano. Entonces, ¿se puede ser pastora? La pregunta, aunque para mí es así, pero hay mucha gente todavía que dice que una mujer no puede ser pastora. Una cosa, yo pienso que ejerce su ministerio en la iglesia, es un ministerio, pero en casa sujeta al hombre, ¿no? Como cabeza de la casa, como debe ser, pero un ministerio no da el hombre, sino el Señor. Es que el Señor es, bueno, te lo dijo, el Señor es que da el ministerio a quien Él quiere, y los dones espirituales, el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere. ¿Y qué tiene que hacer si uno no el problema es la perspectiva de cómo han estudiado la Biblia y la cultura y también la manera como la han enseñado. Es el problema. El problema no está que la mujer no puede, la mujer sí puede ser pastora, porque hay mujeres que enseñan mejor que el mismo varón, y hay mujeres que pueden ser que son mejores pastoras que el mismo varón. Entonces eso no tiene que ver con si es mujer o es hombre, eso tiene que ver a quién Dios se lo da. Y si no recibe la oportunidad de ser. Orarle a Dios para que Dios abra la puerta, porque Dios es el que abre la puerta. Si Dios da un ministerio es para algo. Y Dios, no. Ahora yo voy a leer algo. Yo creo que también esto me lo aclaren. 1 Corintios 14, versículo 33 hasta el 31, hasta el 30 hasta el 40. Vamos a leer. Leo. ¿Dónde? 1 Corintios 14, 33 hasta el 40. Oigan lo que dice. Aprendan esto bien, mujer, hermanas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí dice que manda callar a la mujer y que es indecoroso que la mujer hable. Dígame. Lo mismo como. Pues que porque como ellas eran faltas de entendimiento, pero no eran estudiadas. No, el problema no es, esta es una iglesia griega. Esto es una Había iglesia griega. desorden, sí, era que... ¿Usted ve? Sí, gritaban. No, pero usted ve. también, No, eran griegos. pero también las mujeres No, no tenían eran el diferentes. mismo, no tenían, eran... No, eran diferentes. Allí eran diferentes. Los griegos eran más abiertos. Eran Pero con la diferentes. mujer no Sí, eran con la estrictos. mujer también. Los griegos eran distintos. No tenían ese yugo sobre la mujer como los judíos y los musulmanes, esa gente de esa cultura. El punto está el siguiente. Es que si cogemos el texto, ¿de qué está tratando el texto? No son de los dones espirituales, de un orden. Quiere decir que había un desorden. Pablo no está diciendo que la mujer no puede hablar, porque entonces en el capítulo 11, versículo 5, ¿qué dice? Pero toda mujer que ora o profetiza, oiga, y entonces se contradice la Biblia, si lo tomamos así o no. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces aquí se le permite profetizar y aquí no. Entonces Pablo se contradice, el Espíritu Santo se contradice. Claro que no. ¿Cuál era el problema? El problema era que había un desorden. Todos estaban hablando, había un bullicio, había mucha bulla, mucho desorden. Entonces la mujer que calla en las congregaciones. Y cuando usted coge el contexto, usted se da cuenta que está hablando de un orden. Entonces, ¿cuál era el problema allí? Del desorden. Y tenían ¿qué? Dones espirituales los corintios. No, pero el punto es, ¿tiene la mujer que callar en las congregaciones? No. No, pero hacerlo con orden. ¿Esa es una base para decir que la mujer no puede ministrar? No. ¿Esa es una base para decir que la mujer no puede ser pastora? No. Pero algunos lo cogen así. ¿Qué? ¿Qué es su nombre? Gloria. Cierra la puerta, por favor. Pastor, Sí. pero yo me imagino que para que llegaran a decir eso, quizás ya se los habían advertido varias veces, les habían dicho que había desorden, que intentaron poner orden anteriormente, pero que para que llegaran a decir vuestras mujeres callen en las congregaciones es porque quizás Hermanos, por favor. ya se lo habían dicho y no querían sujetarse al orden de la iglesia, por eso que tuvieron quizás que hablar así. Miren, el problema era el desorden que había allí. El predicador, o el expositor, por la bulla que había allí, el desorden que había, más el mal uso de los dones, más la gritería que había de las mujeres. Entonces el apóstol Pablo le dice claramente: la mujer calla en la congregación, es indecoroso que una mujer habla de esa índole. Entonces, ¿qué pasa aquí? No está diciendo que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede hablar. No está diciendo que la mujer no puede enseñar. No es eso. El contexto histórico demantela eso y cultural demantela eso. Ahora yo le voy a leer otra porción bíblica. Capítulo 11, ahí mismo en 1 Corintios, versículo 2. Atavío de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si no se cubre, ¿qué dice? Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Si le es que, sigo leyendo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza, sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. ¿Cuál era el problema allí? ¿Cómo usted resuelve esto? Eso tiene que ver con las costumbres de la época en aquel tiempo, pero también había un desorden. No, aquí había un problema. Un problema en lo... Tenía que ver con la cultura, pero ¿cuál era el problema? Ese que cuando se reunían en la casa, entonces había mujeres que no sabían que tenían que poner su... No. ¿No era? El problema era el velo. Sí, puede poner su... Sí, pero ahora, ¿cómo se manejaba aquello en ese tiempo? El problema era que en esa cultura la mujer tenía señal de autoridad cuando salía afuera con su velo puesto. Era una mujer con autoridad. Una mujer que llevaba las reglas. Ahora, la mujer se podía quitar el velo en la casa. Ahora viene el problema, que la iglesia se reunía en los hogares. Entonces la mujer se quitaba el velo delante de los hombres. Pero porque lo podía hacer en la casa. Pero eso era, puede ser un atavío, sí. Porque los hombres igual lo iban a ver en la iglesia. No, pero era la iglesia, era la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? En la cultura de ellos era lo normal. Entonces, que la mujer se pusiera el velo para salir afuera y todo eso. Pero ahora, en la casa se podía quitar el velo. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia se reunía. Entonces, ¿cómo se trataba esa situación? Entonces, Pablo aquí aclara, dándole respuesta a la pregunta que los corintios le habían hecho. Por eso es que hay que estudiar bien estas cosas. Enseña que al varón se le es hermoso dejarse crecer el cabello ya. Y el versículo lo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Oiga, lo dice. No está diciendo que cortarse el cabello es pecado. Mira cómo ellos cogen A mí me en una dijeron iglesia. Dice, ni siquiera la punta tú puedes cortar. Hay iglesias que condenan eso, sí. Oiga esto, que dicen que el pelo no se puede ni siquiera ni cortar. Dice aquí, Pablo le dice, porque si la mujer, oiga, pero toda mujer, oiga, verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso, dice el Biblia, a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero hay un versículo en que él le da igualdad tanto al hombre como a la mujer, Sí. como seres humanos, aquí en el 11 que dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Está hablando porque en el Señor. Porque Por por eso- eso aclaramos, por eso es que yo vuelvo y repito, hay iglesias donde le dicen, óyeme, usted está en pecado, se cortó el pelo hasta por aquí, está endemoniado, tiene Satán encima. Oye, hay gente así, iglesias así. ¿De una vez? Y los hombres que tienen pelo largo. Eso era Nazareno, de Nazaret. Que mandan cortar. ¿Y usaba su barba también? Sansón estaba en pecado.
Los ángeles no están contigo. Ahí tenía la fuerza. Porque que yo lo entiendo. Oiga. Porque aquí el problema era un problema cultural. Oiga, un problema cultural. Cultura. Entonces, oiga esto no es un mandamiento general. Esto ayuda a aclarar el orden en cuanto en la iglesia, pero no es que es un mandamiento general. Y hay gente que no saben distinguir cuándo es un mandamiento general o cuándo algo cultural aporta a una verdad a una verdad general. ¿Me entiendes? Entonces no entienden esto, entonces lo cogen así y dicen, córtense el cabello de pecado. Textual, ya. ¿Te ves? Muchas personas. Allá que vamos para, ahora vamos para allá, vamos para ese texto, vamos. Yo quiero que vayamos a Isaías 3. Y él me dice, hermana, ¿y por qué tú te cortaste el cabello? Mira, es un pecado. Aquí los ángeles están bien lejos de ti porque no acepta eso. Y digo, yo sigue tú con tu cosa, yo sigo con la mía. Cuando vayas a todo lo mismo, me lo Eso era lo mismo. Aquí, por favor, aquí. Isaías 3, 16 hasta el 26. Yo creo que usted ponga atención. Raiza, ¿puede leer, por favor? Amén. Y ponga atención a esto. Y yo quiero que Charlé me vaya a Ezequiel 16, si no me equivoco. Espérenme. Yo quiero que Charlé me vaya a Ezequiel 16, versículo 9 hasta el 13. Vamos a leer, por favor. Juicio contra las hijas de Sión. Oiga esto, ¿quién es Sión? Israel, ¿no? El pueblo, el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Israel, ok. O el pueblo hebreo, o el pueblo escogido por Dios. Juicio contra la ¿qué? Hijas. Ok, siga leyendo y ponga atención a esto. Siga. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas. Párame ahí. Aquel día quitará el atavío del calzado. Quiere decir que tenían brazaletes en los pies. ¿Me entiendes? Dice las redencillas, las lunetas. Bueno, siga leyendo. Los collares, los pendientes y los brazaletes. Quiere decir que tenían todo eso, ¿verdad? Quiere decir que tenían todo eso. Siga leyendo. Las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelos, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de sicilio y quemadura en vez de hermosura. De silicio. De silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Ahora, ¿cuál era el pecado de Israel en ese entonces? Fue pecado. ¿Cuál era el pecado? Las lunetas, los mantoncillos. No. ¿Cuál era el pecado? El orgullo, la altivez, ¿Por qué venía el orgullo? ¿Cuál era la situación histórica de Israel? Estamos en el tiempo de Isaías. Entonces, ¿cuál era el problema de Isaías, el pueblo de, ¿cuál era el problema de Israel en su relación con Dios? ¿Cuál era? Desobedeciendo. Estaban en desobediencia. ¿Cuál era el factor de desobediencia? ¿Cuál era? Idolatría. Entonces la pregunta que yo me hago, antes de ellos caer en la idolatría, ¿tenían todos estos atavíos? Atavíos. ¿Tenían todo esto? Todos eran bendecidos. Ok, Todo. ahora, algunos dicen que esto es el pecado. Recordemos que está hablando del juicio cuando fueron llevados cautivos
lo amarraron, le quitaron todo, le raparon la cabeza porque eran esclavos. Óigame, y tenían que hacer sus necesidades en las mismas ropas porque iban caminando, los llevaban como esclavos, amarrados con grilletes y cadenas. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente piensa? Que lo que está diciendo es que por causa de los aretes, las argollas, dice que ellos estaban en pecado. No, cuando usted lee el versículo 16, allí dice, se ensoberbecen, se llenan de orgullo, no quisieron obedecer a Dios, fueron a adorar a otros dioses, dioses paganos. Ahora viene otra cosa, Si cogemos el texto así simple vista, como muchos lo cogen, vamos a cometer el mismo error que muchos han cometido. Ahora viene el punto, si esto es así como ellos dicen, que eso es pecado, ahora, ¿cómo Dios va a coger algo que es pecado para declarar la bendición de Israel? Ezequiel 16, 9 hasta el 13. Oiga lo que dice. 9. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adorno y puse brazaletes en tus brazos. Vamos parte por parte. ¿Puse qué? Brazaletes. Puse brazaletes. ¿Quién lo puso? Dios. Ok, siga. Y collar a tu cuello. ¿Quién lo puso? Dios. Ahora, eso está hablando... Es una parábola, ¿no? No, eso está hablando un lenguaje simbólico y metafórico para entender la bendición de Dios sobre Israel. Pero ¿cómo es que si... Aló, aquí, por favor. ¿Cómo es que si Dios cataloga algo que es pecado, cómo ahora lo va a usar para describir la bendición que le da a Israel? ¿Me doy a entender? Entonces, la gente que está cogiendo esos textos, por eso ha venido grande guerra, hermanos, grandes problemas, grandes divisiones. Las mujeres están en unos yugos terribles. Concilio, han tenido hasta que cambiar. Porque saben que eso no es bíblico. Siga leyendo para que usted vea. Pues joyas en tu nariz. ¿Cómo? Puse joyas en tu nariz. Siga. Y zarcillos en tus orejas. ¿Cómo fue? Zarcillos. Ah, no, que eso es para los esclavos. Aquí dice que Dios puso zarcillos. Entonces, ¿cómo es que si algo es pecado, Dios lo va a usar para describir la bendición? Por eso es que yo le digo a ustedes, estamos estudiando hermenéutica. El arte y la ciencia de saber cómo interpretar los textos bíblicos. Por eso, para evitar estos problemas. Y mucha gente dice, lo más duro es esto, porque aquí se predica la sana doctrina. Hermanos, siga leyendo. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Entonces, ¿cómo es que aquí en Isaías, si lo cogemos como ellos lo predican o lo enseñan, dice que es pecado? ¿Cómo aquí entonces dice que es bendición? ¿Se contradice Dios? No, el contexto histórico y cultural de lo que estaba pasando en esa época hay que estudiarla para saber qué era lo que estaba pasando. Si cogemos los textos así a simple vista, vamos a cometer un gran error. Por eso algunos dicen la mujer no puede ser pastora, por eso dicen que el pantalón es pecado, por eso dicen que los aretes es pecado, que eso es de esclavo, porque cogen los textos así a simple vista. Vámonos a Deuteronomio 22:5. El pantalón. En el versículo, encima del versículo 10, ¿qué dice? Capítulo 21, versículo 10, encima del versículo 10, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Diversas leyes. ¿Diversas qué? Leyes. Quiere decir que son varias leyes. Capte la idea. Capte la idea. Porque por eso yo digo, hay que estudiar con la inteligencia que el Espíritu Santo da. Leemos el versículo 5 del capítulo 22. Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Está hablando del pantalón. No existía en ese tiempo.
Está hablando del pantalón. Porque hay pantalón para mujeres como pantalón para los hombres. Ahora viene el punto. Es que ahí no especifica en ese tiempo. No había, porque la vestimenta... ¿Sabe lo que diferenciaba la vestimenta? Un cinto y el color. Pero casi era lo mismo. Sí. Túnica. Exactamente. Entonces, ¿por qué no le sacan el pantalón? Ahí no me lleva pantalón de ningún lado. Pues. No, varón, que eso es lo que se han inventado. Todavía los marrocanos usan túnica. Sí, no, y los judíos también. Pero el punto óigame bien, que el texto no alude a eso ahora. ¿Por qué entonces? ¿A qué se está refiriendo el texto entonces? Porque tenemos que ir a aquella época. Se está hablando, hermano, de una posición. De la posición, claro, pero también cuidando al pueblo de caer en perversiones. Porque en ese pueblo idólatra que estaba alrededor de Israel, ellos vestían De mujer. de mujer y se hacían hojillas todo delante de sus Dioses. imágenes. Entonces, Pero también está hablando de, en el texto original, antes de que una ropa de guerra. Hay dos versiones. La posición de vestimenta de guerra y la posición de una perversión sexual. Que alude a algo pervertido. Pero no está aludiendo que el pantalón es pecado. Ahora, si una mujer se va a poner un pantalón para mostrar su cuerpo y sus curvas, bueno, y eso es pecado. Tanto también para el hombre. No para la mujer simplemente, también para el hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el problema ha suscitado de que cojan ese texto nada más. Ahora viene el punto. Yo quiero que usted me lea el versículo 8 también. cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu cerrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Sigue leyendo. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Sigue leyendo. No ararás con buey y con asno juntamente. Sigue leyendo. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. El 12, diga. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto. Páreme con que ahí. ¿Te cubra. hará qué? Flecos. ¿A dónde? En las cuatro puntas de tu manto. Entonces, Con que te cubra. hoy en día nosotros tenemos manto con 4 flecos y es un mandamiento. Sí. El pueblo de Israel todavía lo tiene. Sí. Es un mandamiento. Entonces quiere decir que si ellos cogen el versículo 5 tienen que coger toda la ley. Sí, porque el rey. Pero ellos cogen simplemente lo que... No, porque aquí lo dice, no es así. Tan mal. Y la cultura, la forma de vestir es diferente. Mira lo que les conviene. Exactamente. Cuando yo hablo de esta forma, Ali, cuando yo hablo de esta forma, contexto bíblico, ¿a qué yo me refiero? A todo lo que se habla en la Biblia. ¿Cómo? Todo lo que el autor habla en la Biblia. La Biblia entera. Ahora, aquí esto no encaja si lo cogemos de la manera que ellos lo predican y lo enseñan. En el contexto bíblico no encaja. Ahora, usted no puede hacer una doctrina de un versículo. Ya, porque hay que ver lo que el autor expresa en cada... Pero es que aquí habla diversas leyes. Y le está hablando al pueblo de Israel. Y la ley fue dada a Israel. Y nosotros no estamos debajo de ley. ¿Por qué lo sacan y lo ponen sobre la mujer? Un yugo allí. Todo. Entonces, por eso, óigame bien, por eso es que hay que estudiar las escrituras. Por eso es que hay una división. ¿Sabe por qué ha venido la división? Porque Dios ha hecho así, mire, y ha soplado luz de su palabra hoy en día al pueblo. Y muchos han captado esa luz y han dicho, no, pero esto no es bíblico, espérate. Y después entonces viene la división. Aquí viene el problema serio. Y dicen, no, porque aquí que viene, sin santidad. No veremos nadie al Señor. Y es verdad, sin santidad nadie verá al Señor. Pero, ¿qué clase de santidad? Porque habemos La santidad inventada por los hombres. Doblando, sacando los textos bíblicos fuera de su contexto. Y haciendo un pretexto. Formulando un dogma, una doctrina, una idea preconcebida. Por eso es que yo exijo siempre, hay que estudiar las escrituras. Para evitarse esos problemas.
y las que son más atacadas, varón, por la forma de vestir son las mujeres, porque Claro, tanto el hombre como la mujer debe saber cómo viste. claro. Por ejemplo, algunos dicen, no, porque Sara. Ahora viene el punto, está bien. ¿Qué fue lo que le dio Abraham a Eliezer, el damaseno, para que vaya a buscarle a la mujer a su hijo allá, a la tienda de Labán? ¿Qué fue lo que le dio? Muchísimas prendas. Y eso era para la mujer de su hijo, que no tiene la reina entonces. Dime. Es que no entienden, hermano. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas que la Biblia no apoya. ¿Cómo es que Abraham le da todos esos regalos? Brazalete, argolla, todo eso. Se lo da toda esa prenda para que vaya. Entonces ahí tiene toda esa prenda. Y eso es para la mujer de su hijo. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿qué no tiene su mujer entonces? ¿Y qué le llevaron a Jesús cuando fueron los magos también? Oro. Al niño. A llevar a ver al niño. Oro. Pero ellos dicen que ese oro era para venderlo. No puede usar un poquito de oro. Pero es que no, oiga. Es una forma de adoración, hermanos. Sí. Lo que eso está haciendo adoración a Dios. Oiga, de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no entiende. Hermano, Entonces, podemos decir que eso también era como parte del diezmo o algo así. ¿cómo así el que? No tiene nada que ver, ¿El ¿no? que, hermano? Explique. La olla. Esa No, era una forma de adoración. No, una forma de adoración de la manifestación de la gloria de Dios por y en fuera. aquellos tiempos también se daba el diezmo. Sí, en ese tiempo, sí, desde el tiempo de Abraham. De Abraham, sí. Comenzó para la obra. Desde el tiempo de Abraham. Porque es una forma de adoración a Dios. También, sí. Es una forma de adoración a Dios. Óigame bien, yo le voy a decir, se lo digo, hermano, mire, yo se lo digo, y esto no es, mire, hay responsabilidades que conlleva a un adorador. El verdadero adorador es aquel que obedece. Y hay bendición en la obediencia. Ahora, los diezmos y las ofrendas son algo estándar, como dicen por ahí. No, y debe ser. Entonces, ¿qué voluntario, pasa? claro. Mucha gente piensa que el diezmo y las ofrendas es algo obligatorio. No. Eso viene de un corazón agradecido. Claro. Óigame, de un corazón agradecido a Dios. Reconociendo a Dios en su vida como proveedor, como Yahvé Jireh. Claro. Aleluya. Aquel que le provee y reconoce esa área en su vida que Dios gobierna sus finanzas y todo. Claro. Porque así usted le está rendiendo a Dios gratitud, aleluya, de que Él le bendice. Claro. Ahora, no es que vamos a abusar de la gente como muchos hacen. Que venga, traiga diezmo, traiga ofrenda, traiga más, venda esto. No es eso. ¿Me doy a entender? Lo único que quería. Entonces, ¿qué pasa? Oye, entonces, ¿qué pasa? Óigame, el diezmo es algo óigame, que viene de una persona que está agradecida, de un adorador. Porque el diezmo no es, óigame bien, en realidad el diezmo no es de la ley. Desde el tiempo de Abraham y la ley no estaba escrita. Por eso, Entonces, ¿qué pasa? Que el diezmo es una forma de adoración a Dios, reconociendo a Dios como dueño y señor de tu finanzas. Entonces ahí que dice, yo reprendo el devorador porque eso es mío. ¿Me doy a entender? Y por ende también para ayudar a la iglesia, ¿no? Que en realidad, óyeme, porque como se da eso, ¿cuál es el propósito? Bendecir a aquellos que no tienen, que no pueden comprar materiales para expandir el evangelio, porque eso es para la obra de Dios. Porque, hermano, la gente se equivoca. Lo que pasa es que, como yo digo, hay una pandilla de delincuentes, de ladrones, hijos del diablo, cizañas, salteadores, que no quieren trabajar. salteadores, rufianes, oye, que son hijos del macho cabrío. Sí, yo lo digo así mismo, hijos del macho cabrío. Entonces, ¿qué pasa? Hijo del diablo. ¿Qué pasa? Que esta gente están predicando un evangelio de siembra y cosecha, de prosperidad, el reino ahora y la super fe, la metafísica. Del pacto. Y el pacto. Óigame bien, ya Cristo hizo el pacto por nosotros y lo selló con su sangre.
Eso es antibíblico, diga. Un colega mío holandés invitaron a una persona a predicar su iglesia, entonces empezó a decir, yo siento que alguien quiere dar 10.000 euros aquí. Ay, Marga. Exacto. Oye. 10.000 euros. Oye. Una película que habla de así mismo de Santo Domingo Charuna, ¿no? Profecía de una cosa financiera. ¿Y por qué no se paró uno y dijo, y yo creo que bíblicamente a ti hay que sacarte de aquí? 10.000 patadas de 10.000 euros. Óigame, entonces, ¿qué pasa? Que este grupito, esta mafia, este crimen organizado, está, óigame bien, hermano, rompiendo, saqueando, rajándole, pinchándole el bolsillo al pueblo de Dios. De manera... Y alejando mucho, de manera desastrosa y brutal y bestial, diga. En Santo Domingo yo les dije que unos amigos míos cuando éramos niños ahora tienen una obra pequeña y ellos dicen que en realidad la gente ahora mismo no quiere ir a la iglesia por eso, porque le quieren obligar que den el diezmo, a veces la gente no tiene ni para comer y quieren que se lo lleven a ellos. Entonces nada más están pendientes de eso, de las ofrendas, y por eso la gente, por eso una parte se aleja por eso y por la otra de la doctrina. Porque yo tuve ese problemita cuando estuve allá con una persona, me dijo, pero mira cómo te cortaste el pelo, tú piensas que tú vas allá al reino de Dios con ese pelo así, y me dice, ¿y tú piensas que tú eres una cristiana? No, tú eres de una iglesia de esa moderna. Y yo le dije, ay no, somos pentecostales. Y dice, pentecostales no es esa tuya, ese pastor está muy equivocado si dice que es pentecostal. Yo le dije, pues mira que sí. Entonces él me dijo, porque en la Biblia lo dice, mira cómo lo dice ahí, que la mujer tiene que tal, que se... Y digo yo, mira, ¿sabes qué? Es como yo te digo a ti, como dice mi hija. Mi hija un día, yo llevé toda esta bolita que hay aquí y la quise peinar allá con todas sus bolitas, porque aquí las niñas se ven hermosas con su bolita. ¿Y sabe lo que ella me dijo a mí? Pues mira, mamá, yo no tengo la cultura de Santo Domingo, yo tengo la cultura de Holanda. Si yo me pongo toda esta bolita en la escuela, los niños me van a mirar raro y me van a decir cosas. Entonces yo me la pongo porque esa es su cultura, esa no es mi cultura de ponerme bolita. Entonces, ¿qué te digo yo a ti? Me dice, entonces, ¿cómo allá te definen que tú eres cristiana? Yo le dije, porque cuando la gente habla contigo y ve tu paz y tu tranquilidad, dice, wow, tú andas con Dios. Pero no es que te diferencies si tienes un arete, si te cortaste los cabellos, si lo que sea. Es tu paz y el testimonio que da, que es muy grande en la vida, porque mucha gente aquí, mira cuántas cristianas no hay con su faldón y dicen, mira esa evangélica, ¿qué evangélica es esa? Porque no da testimonio. Entonces es una contradicción. Es mejor, a veces mejor que se queden ocultas. Le dije yo, que se oculten, porque así la gente no lo señala. Y dicen, mira cómo es, por eso la gente no va a la iglesia, porque dice, mira, ese lo conocen a kilómetros. ¿Por qué cristiano? Porque tiene su falda, anda desgreñado. Digo yo, claro, porque eso fue lo que desde el principio le predicaron y le dijeron. Pero mira las monjas, si una monja se pone una ropa normal y sale por ahí, tú le dices, monja, sí, soy monja. Ay, porque tú no tienes tu cosa, porque eso fue lo que desde el principio en la iglesia católica le enseñaron, que tenía que estar tapada y con su batola. Entonces, eso es el problema, no es el corazón que el Señor Jesucristo necesita, que estemos humillados delante de su presencia y vivir perdonándonos cada día. Y se quedó mirando y dijo yo, así mismo, como tú tienes tu cosa así, pues de ahí nadie te va a sacar, pero lo que te digo es cuestiones de cultura. Los musulmanes también, si andan vestidos así, y si no andan vestidos, dice uno, pues tú no eres musulmán, pero esas son cosas que ya fue desde el principio, y ya eso yo no te lo voy a ti a quitar, pero eso es lo que te voy a decir. Esas son gente que tienen ideas preconcebidas en su mente, que le aclara la Biblia y no quieren, porque piensan que tú lo vas a sacar, no son libres. Este es el problema. Y yo estoy estudiando hermenéutica. Yo no quiero hermenéutica, Dios. Yo no quiero hermenéutica. Mira, hermana y hermano, yo le voy a decir algo. Así que está preparado. Oiga lo que le voy a decir. Pobre de aquel que no tiene el conocimiento de Dios bien claro hoy en día. Porque durante años le han predicado eso a los países latinoamericanos, la República Dominicana, ese evangelio recalcitrante, legalista, el pantalón y la falda, de ahí no han salido. Y por eso ha venido muchas divisiones en el pueblo.
de Dios. Y a los que no creen como ellos creen, en ese legalismo, tú eres moderno. Es que no estudian las escrituras. Señores, yo vuelvo y repito. Dios no le habló a Moisés en español. Dios no le habló a Moisés en español. Era un pueblo con otra cultura. Y hay que ir, óigame, ¿cuál es el primer error que se comete? Mírenlo aquí. Ponga atención. El primer error que han cometido los europeanos y todo el mundo, Occidente entero, Latinoamérica y todo, el primer error fue este. Ir a la Biblia con su cultura y sus pensamientos. Y filtrarlo en su cultura y su pensamiento sin entender la cultura de ese tiempo y el idioma de ese tiempo. Sin estudiar la historia de ese tiempo, de esos pueblos. Entonces han cogido las cosas así a simple vista. Es como que yo te diga, por ejemplo, un dicho, vamos a decirlo así, un dicho. Dame luz. En dominicano. No, dame luz. Yo lo que te estoy diciendo como dominicano, aclárame las cosas. Dime las cosas como son. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Esa gente tenía sus dichos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó al hombre impío para el día del mal. Dime, ¿cómo aclaramos eso? Si uno dice, oh, pero si Dios lo creó, Dios es malo. La Biblia dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Usted ya ha estudiado, usted sabe que eso es un hebraísmo. Por eso yo le estoy diciendo, se han cometido muchas falsas enseñanzas. Por ejemplo, yo estaba escuchando un debate, ya el tiempo se me fue, perdone. Yo estaba escuchando un debate entre los trinitarios y los unitarios. Oigan el lío esto. Son cristianos los dos. Creen en el Espíritu Santo y todo, pero hay un problema. Que los trinitarios creemos, nosotros creemos, yo soy trinitario. Creo que hay una sola esencia y en esa esencia hay tres personas. Ahora los unitarios dicen que no hay tres personas, que hay un solo que se manifiesta de diferentes formas. Oye, es verdad, hay un solo. Hay un solo, porque es una sola esencia. Oiga el lío. Y hubo un debate y el unitario habló, pero no me convenció. Lo digo el unitario no me convenció. Dije, no, ok, ese punto de que somos uno está bien. Pero aquí de que Dios el Padre es Jesús y Jesús Dios es el Padre y es lo mismo todo. Yo entiendo eso perfectamente. Tenemos que aclarar esto. Hay una sola esencia, tres personas distintas. Y aclarar las distinciones, como hemos aprendido. Por eso, y los unitarios dicen que no, que solo hay un Dios. Y es verdad, hay un Dios. Para que tú veas el error. Hay un Dios. Hay un solo Dios, es verdad. Pero, ¿qué pasa? Que ellos dicen que ese Dios se manifestó de diferentes formas. No en diferentes personalidades. No le da personalidad a cada uno. Exactamente, no. Entonces, esa confusión viene sobre la gente. Como los testigos, que no existe el infierno. Pastor, hoy en día el Papa está haciendo todo lo posible a través de para unir. Para unir, porque el año que viene hay un como el Papa Pablo II hizo, a unir todas las religiones, uno habla, porque el Papa piensa porque es la cabeza de todos los cristianos. Sí, oigan que le voy a decir, mi gente, miren, El evangélico, mis hermanos, oigan bien, les voy a dar un consejo ahora. Esto se está poniendo fuego, fuego. Me mandaron una información ahí por el Facebook que tarde o temprano van a forzar a la gente a nivel mundial a usar el microchip. Así que, hermanos, pongámonos a buscar a Dios de verdad, porque el tiempo se acaba. Aleluya. La próxima semana yo voy a venir, yo quería aclarar, a hablar, Marte, por favor. ¿Eh?